espantoso. Pero bueno, 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 ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos, los que estamos y los que no van entrando. Muchas gracias porque Rafael, el esposo de Erika, nos está grabando, ya estamos todos grabando, porque Erika no podía y él se ofreció, así que muchísimas, muchísimas gracias por esto, Rafa, no sé si nos estás escuchando. Bueno, ¿les parece que empecemos? Así aprovechamos bien el tiempito que tenemos para seguir caminando juntos este fascinante itinerario que nos propone el evangelista Juan, ¿no? Y que nos hace entrar en el misterio de Dios y como decimos siempre, al entrar en el misterio de Dios también entramos dentro de nuestro propio misterio. Este Dios que se revela y nos revela quiénes somos, nos va revelando como mirándonos en un espejo de qué material estamos hechos. Así que nada, aprovechemos porque es fascinante, el Señor sigue de alguna manera en esto que estamos viendo. em, Justamente revelándose en quién es. Yo soy, con el famoso yo soy, ¿no? Ya nos acaba de decir que Él es la luz del mundo, una luz mucho más fuerte que la luz que se colocaba para mostrar el templo, que después terminó, como en los evangelios nos narran, piedra sobre piedra, ¿no? En cambio, esta luz que viene de Él no se agota jamás. Es la luz que nos ilumina y es la luz encendida que nosotros llevamos también como faroles imperfectos en los lugares donde nos encontramos, para que ilumine a otros y que otros se den cuenta que también pueden ser lámparas de la propia luz, ¿no? O sea, de la luz de Él. Así que bueno, en este sentir y con esta predisposición, ya terminando este tiempo pascual dentro de poquito, nos predisponemos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Qué lindo porque una de las reflexiones que uno a veces ve cuando está en esa ciudad tan fascinante y que atrae a todos de todas partes del mundo, una, dos, tres, 10.000 veces, ¿no? Uno no pierde el deseo, la atracción y la fascinación por esa ciudad tan especial. Eh, Podemos darnos cuenta que se convierte y es un signo de la presencia misma de Dios. Los hebreos en los tiempos antiguos y aún en los tiempos donde Jesús caminó por esta tierra, creían que era la residencia y la morada de Dios. Entonces, peregrinar a Jerusalén, entrar a Jerusalén, era entrar dentro del misterio del mismo Dios, ¿no? Entonces, bueno, que esto también sea para nosotros una invitación. Esta Jerusalén que significa la presencia de Dios real, la presencia que nos invita y nos atrae hacia sí, que realmente seamos dóciles a esa invitación y que también ir hacia el Señor todo el tiempo nos cause esa alegría. ¡Qué alegría! Que me dijeron, vamos a la casa del Señor, que sea un motivo de gozo, que no sea un motivo de tristeza, un motivo de angustia, un motivo de desconfianza o de ver que solo
corresponde algunos pocos, ¿no? También con escrúpulo podemos llegar a recibir esa invitación. Bueno, yo no porque mi pasado, yo no porque mi vida, yo no por lo que hago, por lo que no puedo, por lo que no soy, por lo que no creo. Todos estamos invitados a ir a la casa del Señor. Todos estamos invitados a encontrarnos con Él. Este fin de semana estaba leyendo un libro que me llamó la atención, que es de mi marido, lo encontré en la biblioteca, que es El camino y la casa, ¿no? De un señor, no sé si será sacerdote, laico o religioso, se llama Ska, de apellido nada más, ¿no? Y me llamó la atención el nombre del libro, y me puse a leerlo, me leí 2 capítulos, pero precioso porque es justamente entrar dentro de la palabra bíblica, de la palabra de Dios, y dejarse mover. Y es eso lo que estamos haciendo. Estamos recorriendo el camino para juntos llegar a la casa, a esa casa que, como nos dice el Evangelio de hoy, no nos esperan de cualquier manera, ¿no? Fíjense que el Evangelio de hoy nos está diciendo, permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Hay un, hay un deseo de Dios que no solo estemos por estar, que seamos número, que seamos multitud, sino que si vamos a estar es permaneciendo, que es diferente a estar. Es diferente, es estar en conciencia, es estar con ganas, es estar porque queremos ser con Él alguien especial, queremos ser con Él, queremos ser con Él otro Cristo, queremos ser parte de este cuerpo que no se agota nunca, que es el cuerpo místico del Señor, reconociendo que siempre Él en su cabeza está guiándonos, mirándonos y gozando en esto, ¿no? Como nos dice el evangelista. Miren qué bonito en Juan, que ya llegaremos a Juan 15 en algún momento. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar frutos si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea, que la invitación a ir, a quedarnos, a permanecer, tiene una misión, el dar frutos. Y los frutos son para saborear, para alimentar, para que no desfallezcamos de hambre ni nosotros ni los otros, porque nos es dado el don para tener la tarea de compartirlo, de comunicarlo, de llevarlo a donde vayamos. Así que pidámosle al Señor esto, la alegría de saber que vamos hacia Él, que cuando vamos hacia Él, el deseo de querer permanecer y que permaneciendo en Él, nuestra vida se convierta en una vida fecunda, en una vida fructífera, en una vida llena de aquello que otros puedan necesitar. Todo esto, Señor, te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, seguimos a través del capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Vamos a ir ahora al capítulo 8, versículo 21, que es donde el Señor está revelándose constantemente. Déjenme que acá está, acá está, acá está. Muy bien, voy a compartir con ustedes un poquito el PowerPoint que tiene que ver con este tema, para que podamos ubicarnos. ¿Se acuerdan que estábamos en la fiesta de las tiendas? ¿Se acuerdan que el Señor aprovecha, que todo el Evangelio de Juan es aprovechado para meternos dentro del misterio, dentro de lo que es una fiesta de peregrinación, una fiesta donde se celebra el agua, donde se celebra la luz? El Señor muestra que Él es la verdadera fuente de agua viva, y Él es
la luz del mundo, ¿no? Cómo van apareciendo, cómo va definiéndose en cosas muy concretas. Ni el agua es un signo per se si no estuviera relacionado con él, ni la luz es un signo per se si no estuviera relacionada con la presencia de Dios en nuestra vida. Es la luz que rompe las tinieblas, es la luz que hace que salgamos de una oscuridad caótica a un lugar donde al contemplar podemos ver, podemos descubrir, podemos caminar, podemos proyectarnos, podemos empezar realmente a realizarnos en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estuvimos pasando, lo que yo les estoy pasando ahora para hacer como un recap, pasamos por ese encuentro tan personal y tan bonito de esa mujer descubierta en adulterio, en donde veíamos con claridad cómo no solo a ella salva, sino a aquellos que pensando que tenían la verdad y pensando que sabían lo que estaban Qué haciendo, de increíble, ¿verdad? llevarla, Lo que ha hecho la tecnología. perdón, de llevarla, ¿no? Para ponerla en el centro, para juzgarla y apedrearla por la acción que estaba cometiendo, a ellos también los salva, invitándolos a la autorreflexión, a verse, a saberse, a encontrarse. Y entonces, claro, concluye de alguna manera que no hay posibilidad alguna de que nosotros nos convirtamos en jueces de otros, sino que es una potestad que corresponde a Dios, que como es la luz del mundo, como lo ilumina todo, también lo ve todo y ve lo profundo de los corazones, como nos lo dice a través de toda la historia de la salvación. Entonces, una vez que se identifica con el agua y se identifica con la luz, a partir de este momento, lo que vamos a leer ahora, en donde del versículo 12 al 20, que habíamos ya leído nosotros, se reveló como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, ¿no? Eh, y empieza el complaint, empieza la discusión que siempre es la misma y mantiene como la misma estructura con aquellos que no lo reconocen como tal y que solo ven en Jesús el origen terrenal, que no pueden descubrir en él alguien más, alguien que realmente viene del Padre, alguien que es consustancial con el Padre, alguien que es Dios encarnado. Como no lo ven, se quedan encerrados en el origen terrenal, pero no es este el hijo de José, no es este el de Nazaret, no es este el hijo de María, no es este el carpintero, no es este él, ¿no? Con una certeza, así como querían juzgar a la mujer, también se ponen a asegurar que tienen un pleno conocimiento de aquel que ni siquiera tienen una experiencia válida de quién es en realidad. Y esto nos habla muchísimo de esta actitud que a nosotros pasa lo mismo, nosotros también tenemos una certeza de que conocemos a Jesús, de que conocemos su obra, que conocemos su vida, que conocemos su identidad plenamente y sin embargo el Evangelio nos invita siempre a que no dejemos de preguntarnos, ¿quién eres, Señor, para mí? ¿Quién eres en realidad? Necesitamos que te sigas revelando, necesitamos seguir descubriéndote, necesitamos seguir este, dándonos cuenta que sos el camino, la verdad y la vida. Así que bueno, vamos a seguir adelante ya en este punto donde el Señor no pudo ser detenido para ser juzgado y condenado porque no había llegado su hora, vamos a ver cómo sigue. Esperen que este, esto ya lo vimos. Acá. La segunda parte, ¿cómo sigue la segunda parte de esta controversia? Muy bien. Leo del versículo 21 hasta el versículo 30. Jesús les dijo otra vez, yo me voy y ustedes me buscarán,
pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por esto los judíos comentaban, ¿acaso piensa suicidarse, ya que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Y les decía, ustedes son de aquí abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les digo que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos le preguntaban, tú pues, ¿quién eres? Jesús le contestó, precisamente es lo que les estoy diciendo desde el principio. Tengo muchas cosas que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y lo que a él le he oído, eso es lo que digo al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús añadió, cuando levanten el alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Cuando dijo esto, muchos creyeron en él. Y a los judíos que habían creído en él, Jesús les decía, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Ellos le replicaron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Jesús le contestó, les aseguro que quien comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre. El Hijo es quien permanece en la casa para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán libres de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después seguimos un poquito más. Me fui de cauce, era del 21 al 30, pero leí hasta el 36 para no cortar el tema. Bueno, fíjense qué fuerte, ¿no? En esta controversia. ¿Se acuerdan que ya veníamos viendo la controversia anterior, en donde el Señor hacía hincapié en un punto? Ustedes no me conocen a mí, pero tampoco conocen a mi Padre. Ustedes piensan que conocen a Dios, pero no lo conocen. Y se acuerdan que habíamos explicado que el conocimiento no venía por una simple instrucción de orden intelectual. El conocimiento abarca la vida entera. Conocer en el plano de la espiritualidad es atreverse a vivir de la manera, experimentar aquello que estoy conociendo, ¿no? Es dejarme poseer por el objeto al cual me voy o tiendo a querer conocer. Algunos alumnos míos de hace muchos años recordarán que pongo el ejemplo que no es mío, lo dio el padre Larrañaga, lo escribió en uno de sus libros, creo que La Rosa y el Fuego, si mal no recuerdo, haciendo esta comparación, ¿no? Nosotros tenemos una rosa y la rosa está sobre una mesa y la rosa está al alcance de dos personas, de un botánico y de un poeta. El botánico toma la rosa para describirla y lo va a hacer de una manera perfecta. Va a describir, va a desarmarla, nos va a contar cómo se llama cada parte de ella, de dónde viene, el olor que produce, cómo adorna, ¿no? Es algo muy válido,
Pero ¿cuál es la diferencia de la rosa con el poeta? Que así como el botánico toma la rosa, el poeta se deja tomar por ella, se deja robar el corazón por la rosa y va a describir la rosa en todo lo que la rosa produce en su vida, en su corazón y en su interior. Esto que el padre Larrañaga nos da como un ejemplo es a donde nos quiere llevar con el principio del conocimiento. Conocer es ser tomado por el objeto conocido en este punto, por decirlo de alguna manera. Espero no ser demasiado sofisticada en lo que estoy diciendo y clara, ¿no? Porque es muy bonito. De eso habla la experiencia. La experiencia es cuando yo, en lugar de utilizar categorías, digamos, descriptivas, teológicas incluso, absolutamente válidas, veraces y muy importantes de conocer, califique a Dios por quien es desde allí, a la diferencia de quién es Dios para mí, el obrar de Dios en mi vida, lo que Él hace, qué es lo que suscita, qué pasa cuando me tomó, cuando me transformó, cuando me restauró, cuando me sanó, cuando me sentí tocada por su mano y me pude poner de pie después de andar completamente inclinada como esa mujer tullida, ¿no? O que me levantó del lugar donde estaba yaciente y paralizado, o que sanó aquello que cubría mi vida como un manto espantoso, como si fuera una lepra pesada, y no quería estar ni con nada ni con los demás, sino que vivía encerrada en mi propia realidad. Eso es la experiencia de Dios. Hay una diferencia entre conocer el concepto, definirlo y contarlo, a unir a esto la experiencia personal de saber que Dios y yo somos una dupla imposible de separar, que es parte de mi vida, lo que dice el Evangelio de hoy, que permanezco en Él y Él en mí, y que de esa manera se puede producir ese encuentro bello de entrar a dar fruto y fruto en abundancia. ¿Se acuerdan? Ahí es donde se para Juan para tratar de mostrarles a este grupo que se maneja por lo que sabe, como Nicodemo, sabemos. Él los quiere llevar a lo profundo del corazón, quieren que realice el camino más arduo, difícil y largo en la vida del hombre, que es de la cabeza al corazón. Los quiere llevar ahí, para que desde allí puedan unir cabeza y corazón y hablar entonces de la experiencia propia. Por eso es tan duro ya en esta segunda parte, en esta definición de quién es, ¿no? De cómo se va definiendo y cómo no lo reciben como tal. Y por eso habla del pecado, porque el pecado es negarlo, el pecado es negarse la posibilidad de tener esa experiencia de Dios en la vida. Ahí es morir en el pecado, es morir en la esclavitud, es morir en aquello que nos limita, en aquello que nos sumerge en una desesperanza, que nos sumerge en una oscuridad. Por eso el Señor habla de luz, por eso el Señor habla de manantial, por eso habla de vida nueva, de todo lo contrario a lo que significa vivir de una manera errada porque no lo conocemos de verdad, ¿no? Eh, Sigue un poco es esto que yo les escribo acá, que les puse en esta plaquita, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Él habla de irse, porque es lo que va a pasar. Yo me voy, vuelvo. Pero fíjense que se suicidará. ¿Por qué dice que se suicidará? Porque el suicidio era una condena para el mundo judío. Se consideraba a la persona completamente fuera de la capacidad de encontrarse en el seno de Abraham, de ir hacia Dios, de estar viviendo la eternidad en la paz del Señor. Justamente, por eso ustedes no podrán venir. Entonces, ¿qué habla de eso? Fíjense a dónde dispara
su imaginación, en lugar de pensar que lo que va siendo, que cómo se va revelando, las cosas que nos va mostrando de sí mismo, nos quieren llevar a un lugar contrario al lugar a donde él lo quiere poner, a donde ellos lo querían ubicar, ¿no? Y que desde donde lo van a condenar en el momento de la crucifixión. Así que es muy duro, pero de alguna manera también nos sacude a nosotros, para que no tengamos certeza desde lo intelectual en que lo sabemos quién es, en que sabemos de dónde viene, es que sabemos a dónde va, es que sabemos a dónde nos espera, sino nos llama siempre a poder tener esa experiencia esencial, vital, de que al vivirlo, al experimentarlo, podemos salir del encierro donde nos encontramos, de la oscuridad donde estamos sumergidos y de la desesperación que muchas veces toma nuestra vida y nuestro corazón, ¿no? Entonces, bueno, simplemente la importancia de creer en Él para no estar en pecado y en el error. Acuérdense, creer en Él es tratar de vivir su vida en la nuestra, y si vivimos su vida en la nuestra, estaremos fuera, o al menos intentando estar fuera de lo que es el camino contrario hacia Dios, el camino contrario hacia la libertad. Fíjense qué bonito cómo termina esta parte, que bueno, yo me fui un poco, ¿no? Que le da sentido a todo esto que viene diciendo. Si ustedes permanecen, estoy en el versículo 30, si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Permanecer fiel, ¿vieron? Permanecer para dar fruto, nos dice hoy el Evangelio en el capítulo 15, ¿no? Cómo se repite. Acuérdense que Juan es reiterativo. Y acá nos dice, permanecer fieles en mi palabra, porque la palabra de Dios es creadora, es recreadora, es restauradora, es la que hace y rehace y vuelve a provocar algo nuevo en nuestra vida. Entonces, permanecer en su palabra, que es permanecer en Él, y dejar que su palabra vaya haciendo en nosotros otro Cristo, otra vez la imagen y semejanza que vamos perdiendo cuando entramos dentro de la esclavitud del pecado, ¿no? Ellos le replicaron, somos descendientes de Abraham. Fíjense cómo el Señor nos eleva, quiere llevarnos a un lugar mucho más alto, más trascendente, más sublime, y enseguida nosotros bajamos. Pero pará, como la discusión siempre va en lo intelectual. Somos descendientes de Abraham, Abraham, Isaac y Jacob, no nuestros patriarcas. De ahí venimos, somos abrámicos. No somos abrámicos, somos imagen y semejanza de Dios. Somos mucho más que Abraham. Ahí es donde gozamos plenamente de la libertad. Abraham es nuestro padre, es nuestro patriarca, aquel que de alguna manera comenzó el camino frente a Dios y hacia Dios, y nos invitó con su ejemplo, con su fuerza, con sus defectos incluso y su vulnerabilidad, a poder nosotros asociarnos a Él. Pero nosotros en realidad somos más que eso, somos imagen y semejanza, somos barro alentado por el Espíritu Divino, donde se nos regala una vida que va más allá de la vida de poder respirar, comer, caminar y pasarla bien. Es la vida plena, es la vida eterna, es la vida que no tiene fin. Entonces, fíjense las dos dimensiones, una la que maneja Jesús y a donde nos invita a estar, y las dimensiones que a veces estas categorías que obviamente por ser seres humanos ilimitados, no, y limitados, no ilimitados, y limitados, no podemos asociarnos y solo nos aferramos a lo pequeño, a lo chiquito, a lo que empieza y termina, ¿no? Si somos hijos de Abraham, no, somos hijos de Dios, somos hijos amados de Dios, ¿no? Ahí es a donde nos quiere llevar. Entonces, claro, ¿para qué? Para experimentar
la verdadera libertad, ¿no? La verdadera libertad. Serán verdaderos discípulos míos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Eso que nos cuesta tanto. La verdad no solamente porque no digamos mentiras, la verdad que tratamos de descubrir dentro de nosotros mismos y que vivimos en su total plenitud, no queriendo ser lo que no somos, no queriendo aparentar lo que no somos, no queriendo vivir la vida de otros, sino la propia, esa que nos fue dada, esa que está llena de dones y de gracia, y que el Señor espera que reconociéndola la vivamos con alegría, con gratitud, con nobleza, y llevemos también los frutos de eso que somos hacia Él, ¿no? Y hacia los demás para que lo conozcan a Él. Así que bueno, es una belleza. La verdad nos hará libres. Ser nosotros mismos es lo más hermoso y lo que más libera al hombre. Me remito de nuevo al Génesis, cuando en el Génesis, en este relato tan precioso creacional que es una radiografía del corazón humano, el hombre pretende dejar de ser quien es para querer ser lo que no es, pierde el paraíso, pierde la armonía, pierde las relaciones en paz, ¿no? Y en plenitud que habían desarrollado consigo mismos, con el entorno y con Dios, ¿no? Comienzan justamente eh, comienza la experiencia de no poder vivir en la libertad plena, ¿no? Ya el otro tiene la culpa, ya el otro es responsable, ya el que me dieron hizo y el que, ¿no? Y la victimización, y lo que pasa es que lo que me dijo y yo, ¿no? El enredo, comienza el enredo, comienza de alguna manera el encadenamiento que nos lleva a no poder gozar la plenitud de la libertad. Cristo la vuelve a traer, Cristo la vuelve a expresar, Cristo nos las da para que nosotros realmente la podamos vivir en plenitud. Y esa es la verdad, ¿no? Eh, Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Les aseguro que quien comete pecado es esclavo del pecado. O sea que ya no es la libertad de un amo terrenal, sino que es la libertad de un corazón encadenado que se niega a reconocer la plenitud en su vida, ¿no? Que se niega a conocer quién es el que le trae la vida nueva. El hijo es el que permanece en la casa para siempre. No hablábamos de eso al principio, el camino y la casa. La casa es el padre. Ahí somos invitados a ir. Miren cómo nos acompaña un poco el salmo de hoy. Es la alegría de poder ir hacia él, alegría de poder permanecer en él. Y eso solo lo lograremos si dejamos de ser esclavos y pasamos a ser hijos, hijos en el Hijo, como nos diría San Pablo en sus cartas. Así que si el Hijo los libera, serán libres de verdad. Dejémonos liberar por Él. Es solo una determinación interior. Dejémonos liberar por Él, ¿no? Así que bueno, fíjense otro detalle de lo que acabamos de leer que me parece muy importante en el versículo 28, me voy un poquito para atrás. Por eso Jesús añadió, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo. Fíjense que ahí es donde ya nos va indicando el Señor que ahora está dando signos, por eso es el libro de los signos, de quién es en realidad, pero que en la cruz va a ser en el lugar donde se va a revelar en toda su plenitud. Ahí sí va a querer ser reconocido y conocido por todos. Y ahí es donde comienza otra experiencia de un Dios que se da. Pero bueno, vamos a hablar de él cuando
cuando lleguemos a ese capítulo. Fíjense, algo muy importante, ¿no? La verdad nos hará libre, o sea, no hace referencia a la ley, sino al Hijo, sino a Él, que es la verdad. De nuevo, no hace referencia a lo que sabemos, sino al que reconocemos. Por eso, al no creer en Él, no podemos quedarnos fuera del pecado. Al no creer en Él, no podemos salir de esto que nos enreda, de esto que nos somete, de esto que nos esclaviza. Así que bueno, es muy lindo esto, después se los mando para que lo tengan y lo puedan leer con mayor tranquilidad. Bien, vamos a seguir un poquito. Esperen que voy a sacar esto y después lo volvemos a poner para terminar el... Así los puedo ver, porque si no yo no los veo. Bienvenida, Erika. Yo sé bien que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, buscan matarme, porque en ustedes no hay lugar para mi palabra. Yo les hablo de lo que he visto junto al Padre, y ustedes también hacen lo que han oído de su padre. Ellos contestaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les respondió, si fueran hijos de Abraham, obrarían como Abraham, pero buscan matarme a mí, al que les ha dicho la verdad que he oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes hacen la obra de su padre. Ellos replicaron, nosotros no hemos nacido de la lujuria, porque tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús le contestó, si Dios fuera el Padre de ustedes, me amarían, ya que salí y vengo de Dios, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque ustedes no son capaces de escuchar mi palabra. Es que tienen el diablo por padre y por eso quieren cumplir los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no perseveró en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de lo que lleva dentro, porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. Ustedes no me creen a mí, que les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede probar que yo he pecado? Si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Duro, ¿eh? Duro, duro, duro. Hay una definición, creo yo que clarísima y por primera vez tan concreta de quién es el diablo, el padre de la mentira, aquel que por lo general siempre le atribuimos catástrofes o cosas terribles, pero la cosa más terrible y más espantosa que pueda sufrir en nuestra propia vida es vivir en la mentira. Y es la sutileza que podemos estar cayendo cada 5 minutos, en todo tiempo y en cada instante, lo que les decía hace un rato. Si el Señor nos lleva a poder vivir en la verdad, que es la plenitud de quiénes somos, de quién es Él, de dónde venimos, de todas las herramientas que poseemos, la gracia de Dios en nosotros, todos los dones que hemos recibido y que Dios, ¿no? Para nuestro bien y nuestra felicidad, espera que encontremos y pongamos a trabajar y a planificar para dar un fruto, el fruto en abundancia. Lo contrario es la mentira. Es lo que nos quiere, por ejemplo, hacernos creer de todo lo que no podemos, de todo lo que no tenemos, de lo poco que valemos, de la nada misma que somos,
de las deudas que estamos constantemente teniendo que pagar y de las cuales no vamos a poder nunca salir redimidos ni liberados, de la incapacidad de poder mejorar, de la incapacidad de poder convertirnos, de la incapacidad de poder ser restaurados, levantados, sanados, resucitados. Eso es lo peligroso en el padre de la mentira. Eso es lo peligroso de darle el lugar en nuestra vida. ¿Y por qué se los dice de esta manera tan cruel? Porque la ley, y eso lo vemos con Pablo, constantemente los condenaba, porque nadie en toda su capacidad humana, sin la gracia de Dios, sin tener la presencia de Dios en su corazón y viviendo de acuerdo y desde allí, puede llevar adelante la ley a la perfección, porque somos imperfectos. Y eso nos hace sentir esclavizados y sometidos. La ley somete, Cristo libera. ¿La ley está mal? Por supuesto que no. La ley está mal en cuanto fin. La ley es el medio que nos lleva a Dios, no el fin de constitutivo de nuestra vida. Ahí es a donde los quiere llevar. ¿A quiénes le habla? A los que las 613 leyes sometían su vida. Voy a decir algo para que se me entienda y por favor entiendan, quiero ser clara, ¿no? Que se me entienda bien. Si nosotros vivimos los preceptos por el solo hecho de cumplirlos, también caemos en un sometimiento y en una esclavitud, porque los preceptos son canales de gracia y esos canales de gracia solo se pueden vivir en la libertad. Solo se pueden vivir en un corazón que experimenta la libertad que Dios nos da para poder encontrarnos con Él, saciarnos de Él y vivir la vida desde esa saciedad, desde esa unión permanente y constante. Ahí es donde experimentamos la verdadera libertad. Nosotros no somos sometidos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Los sometidos son los esclavos. Los sometidos son los que no tienen alternativa de vivir algo diferente. Nosotros somos invitados, somos introducidos, somos llamados, somos deseados, somos amados para poder vivir la plenitud. ¿Es clara la diferencia? ¿Fui clara a donde apunta este texto tan duro y tan hermoso a la vez? La categoría humana y la categoría divina. Si me quedo encerrada en la ley, vivo desde una categoría humana que me limita. Si voy al encuentro de Dios, si voy al encuentro de una experiencia verdadera, personal y profunda de aquel que dio la ley, vivo en una categoría divina, en una categoría de plenitud, de verdad, de libertad. Y puedo llevar a otros hacia ella, ¿no? Entonces, es también un llamado de atención y una pregunta que queda rebotando en el aire: ¿cómo experimento y vivo mi fe? ¿Cómo la articulo con mi vida? ¿Cuál es mi experiencia de Dios a través de lo hermoso? Porque, por ejemplo, cuando yo entiendo y veo y tomo que los mandamientos de Dios son como una piedra en mi espalda que me pesa, como un yugo difícil de cargar, es porque no entiendo que son 10 palabras de libertad para que me mantengan la libertad plena, porque me salvan, me ayudan a ser veraz, a no tener en mis manos la vida de nadie ni en mi lengua la vida de nadie, a no creer que soy capaz de levantar un testimonio con alguien porque no conozco qué hay en su corazón, a no desear lo que el otro tiene porque reconozco todos los dones que yo tengo y todo lo que me es dado, que es superior a lo que realmente tendría que tener en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, fíjense la forma diferente de vivir el camino a la casa, el camino a la casa.
Hay formas y formas. Entonces es muy contundente, ¿no? Y claro, si ustedes fueran hijos de Abraham, ¿por qué? Porque Abraham es nuestro padre en la fe. Es el que fue capaz de, sin ver, sin garantías, sin ningún contrato firmado, salir de la zona de confort y empezar a caminar el camino a casa. Si fuéramos hijos de él en realidad, podríamos experimentar en verdad y en profundidad lo que Jesús nos enseña. Pero no somos hijos de Abraham, somos hijos y absolutamente limitados de una letra, de una ley, de una palabra y no de aquel que la da, que son dos cosas diferentes. ¿Es claro? Y nos interpela a nosotros también. Nos interpela a nosotros también. Vamos un poquito más adelante para terminar el capítulo. Los judíos les respondieron, ¿acaso no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás poseído por un demonio? Acuérdense lo que les acaba de decir, que eran hijos del diablo, ¿no? O sea, hay que estar ahí soportando esa verdad, ¿no? Este, Jesús le contestó, no estoy poseído por ningún demonio, sino que honro a mi Padre, mientras que ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria. No, ya hay quien la busca y Él es el que juzga. Les aseguro que el que cumple mi palabra no morirá jamás. Entonces los judíos le replicaron, ahora tenemos prueba de que estás poseído por un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices que el que cumple mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres tú más grande que nuestro padre Abraham? Él murió y también los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús le respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es mi Padre el que me glorifica, aquel que ustedes dicen que es su Dios, aunque jamás lo ha conocido. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso al igual que ustedes. Pero yo lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al pensar en ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Entonces los judíos le replicaron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le contestó, les aseguro que antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Me río por la ironía de Juan, me río por estos dos niveles de lectura, por estos dos niveles de entendimiento, por estas dos formas de escuchar, ¿no? Antes nos había dicho, ustedes no creen porque no escuchan, no saben escuchar, no saben escucharme, ¿no? Y ahora pone de manifiesto que uno habla de una cosa y los otros hablan de otra. Es como que están en un desencuentro de paridad. No están hablando de la misma cosa. Hay una incapacidad de entrar dentro de lo que es el ámbito de Dios, ¿no? Y nos quedamos en el ámbito del hombre. De ahí no podemos subir, ahí estamos estancados. No podemos entrar dentro de lo que es el misterio de Dios. O sea, esto que cuenta el capítulo 8 y por eso la luz, yo soy la luz, porque la luz es lo que ilumina todo y lo que nos da la capacidad de poder ver lo que es en realidad, de descubrirlo, es esto, Él se está descubriendo. Él está diciéndonos, pero la necedad nos mantiene en la oscuridad, ¿no? Nos mantiene completamente atrapados en esa zona de oscuridad y de tiniebla.
Entonces tiene ahora que ver esto que estábamos recién compartiendo. Fíjense, nuestro padre es Abraham, si fueran, harían, o sea, ¿a dónde los está llamando? Los está llamando de nuevo a una autorreflexión. A ver, perfecto, si fueran hijos de Abraham, harían las cosas que hizo Abraham, pero ustedes no son hijos de Abraham. Tienen el título, pero no adoptaron la vida. Ojo, ¿no? Somos cristianos, podemos tener el título, pero no adoptamos la vida del que decimos creer. Es un poco ahí a donde nos lleva, ¿no? A ser veraces, ¿no? Fíjese lo que les pongo. Va a reconocer lo que son por la sangre, pero no por su comportamiento. La dignidad de ser hijos de Abraham no es algo que les viene en la genealogía, sino lo que se adopta como forma de vida. Si fueran, obrarían como Abraham con los enviados de Dios. ¿Cómo los envió? ¿Se acuerdan cómo Abraham recibió a los tres enviados, que les dio lo mejor que tenía en su casa, que los atendió, los asistió, que se alegró y dio gracias a Dios por entender que habían sido enviados de él? Imagínense, de ahí se agarra el Señor, de lo que cuenta el Génesis, para decir, él ya se alegró por mí, ¿no? Y no pueden salirse de la literalidad, no pueden salirse de la cosa limitada, ¿no? Pero si tenés 50 años, ¿cómo decís que conociste? Por eso la ironía juánica, que es un poco la ironía que se emplea también para poder cuestionar nuestra propia vida, ¿no? Que a veces también andamos en la letra y no nos sumergimos en el espíritu, por nada del mundo. Eh, Estas eran las discusiones más comunes entre las dos comunidades enfrentadas, de los judíos y los primeros cristianos. Eran constante y permanente, por eso tanto las recrea la comunidad juánica en el Evangelio según San Juan. Recrea estas discusiones porque eran las discusiones del siglo I, eran las discusiones que estaban entre la comunidad de la sinagoga y la iglesia primitiva. Concluye el capítulo 5 diciéndose, el capítulo 5 dije, perdón, el capítulo 8, ocultándose y saliendo del templo, como lo había comenzado el capítulo 7. ¿Se acuerdan que también se ocultó y se fue se les escabulló para que no lo pudieran tomar preso, ¿no? Apresar? Jesús ocultándose y subiendo hacia el templo cuando llegó solo a celebrar esta fiesta de Sukkot. Bien, vamos entonces ahora, voy a parar acá, que esto es una belleza. Lo que nos viene ahora es una auténtica belleza. Eh, Todo esto pasa porque somos incapaces de ver, porque somos incapaces de darnos cuenta, porque tenemos una mirada miope, porque tenemos una mirada chiquita, una mirada sesgada. Entonces lo que viene ahora es justamente la luz que transforma la luz que hace una mirada amplia, una mirada que no solo va a quedar atrapada en lo que ve en el primer plano, sino que capaz de profundizar y llegar a lo más pleno, a lo más profundo, tocar la esencia misma de aquello que estoy viendo, ¿no? Una mirada capaz de contemplar, que es lo que viene en la historia del capítulo 9 que vamos a empezar a leer, pero que vamos a continuar la semana que viene porque es un capítulo muy largo. Todo el capítulo 9 es relacionado con la luz que le transforma la vida a este ciego de nacimiento, ¿no? Yo soy la luz y esta luz viene a terminar con la oscuridad en la vida de este joven. Así que nos vamos a ir metiendo allí para poder ir escudriñando de una manera hermosa cada palabra y cada sentir que nos invita el Señor. Pero hasta ahora, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro de lo que vimos en el capítulo 8? ¿Todo bien? Seguimos entonces con el capítulo 9. ¿Les parece bien?
Al salir del templo, ¿no? Continúa el relato. Acuérdense, se escabulló y se fue del templo. Al salir del templo, o sea, en el momento en que estaba realizando esta huida, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús contestó, ni él pecó ni sus padres, sino que nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, debemos trabajar en las obras del que me envió. Llegará la noche, entonces nadie podrá trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y puso el barro sobre los ojos del ciego y le ordenó, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y cuando regresó ya podía ver. Vamos a quedarnos hasta ahí hoy, que tenemos un retiro espiritual de fin de semana, simplemente con estos versículos, déjenme decirles. Varias cositas se plantean en lo que es la introducción del texto de este relato tan hermoso y que todos conocemos muy bien, un relato propio de los tiempos cercanos a la preparación para la Semana Santa, ¿no? En la Cuaresma se lee este como uno de los evangelios del ciclo A que se pueden adoptar todos los años si el párroco lo considera, ¿no? Por eso es uno de los textos que siempre está presente en el tiempo cuaresmal, por lo que significa la conversión, el cambio, la transformación con la presencia de Cristo. Pero vamos a lo profundo. Sale del templo y a mí hay algo que me llama la atención. Cuando una persona huye por algo, sale despavorida. A ver, me están persiguiendo, me están buscando, me quieren apedrear, que no me alcancen. Y es como que uno corre con el único fin y objetivo de salvar su vida, ¿verdad? Fíjense el detalle de Dios. Sale del templo, no porque haya terminado sus oraciones tranquilo y se vaya a tomar un té a su casa, salió del templo perseguido y con el deseo de acabar con la vida de él, y sin embargo contempla lo que pasa alrededor. No es indiferente a la necesidad, al dolor, a la enfermedad del que está a su alrededor. Eso es lo que me llama la atención de primera, sin entrar en el relato. Al salir del templo, y me acuerdo cómo salió, vio, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Lo estaban por apedrear, pero se detiene y lo ve, y se detiene. Y no tiene temor. Es más importante el ciego de nacimiento que aquello que podría acontecerle por haber frenado y haber parado frente a este hombre. Y sus discípulos, porque eso es lo que pasa, se detiene ante circunstancias que interrogan la vida de los que lo van acompañando a él, de los más cercanos. A ver, este, ¿por qué es ciego? Acuérdense ustedes, volvemos a repetir este concepto que a veces nos olvidamos y hay que poner el contexto histórico. ¿Cómo se catalogaba la enfermedad? La enfermedad se catalogaba como un castigo de Dios hacia algo. O sea, la no salud, por decirlo de alguna manera,
estaba directamente relacionada al merecimiento de estar padeciendo esto, ya sea por algo personal o porque uno carga con los padecimientos históricos familiares. A ver, hermanos, esta es una hermosa manera de ver lo que seguimos viviendo en nuestra vida, en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros mismos cargamos situaciones añejas y pensamos que venimos a este mundo para solucionarlas o que tenemos que seguir cargándolas con una aceptación y una... ¿no? Acuérdense, la verdad los hará libre. No hay nada que yo cargue que me esclavice de por vida. No hay nada que yo esté padeciendo que sea un tema que estoy padeciéndolo porque me lo merezco, ¿no? Si es ciego, si es lisiado, si está enfermo, es porque, número uno, somos seres creados, sujetos a las leyes naturales, no perfectos, vulnerabilísimos, que un virus pequeñito como el COVID termina y aniquila a buena parte de la humanidad, ¿no? O sea, completamente eh, sometidos al devenir de la naturaleza y de los cambios y al envejecimiento. Y nació ciego porque nació ciego. Y se enfermó porque se enfermó. No es un castigo de Dios. No es una reprimenda porque hizo algo, dijo algo, vivió algo. No. Eso es esclavizarse bajo la ley. Acá continuamos con el tema anterior para que haga sentido. Eso es someterse a una esclavitud que mataba el alma del hombre, porque imagínense cargar con una ceguera pensando que uno está cargando con los pecados de los antepasados. Un espanto, si estamos llamados a poder vivir en la plenitud de la verdad y de la libertad. ¿Qué dice el Señor? Qué belleza, porque un poco es lo que vamos aprendiendo en el camino de la fe. No está cargando un pecado, una maldición. Su ceguera se va a convertir en el espacio donde Dios va a obrar y donde va a manifestar su gloria y su poder. Su enfermedad es el lugar donde brilla la luz. Su pérdida, su dolor, su angustia es donde va a aparecer la luz y la transformación. No se puede vivir como algo que aplasta, sino como una situación que eleva y depende de cómo lo vivamos. Ya en la primera parte nos está diciendo, vos cómo vivís tu dolor, tu enfermedad, tu incapacidad, tu ausencia, tu duelo, ¿cómo lo vivís? ¿Como una maldición o como la oportunidad de poder encontrar a Dios y experimentarlo en plenitud y poder gozar de su mano que te toca, te levanta y te sana? ¿Es el espacio donde entra la luz o es la situación que te sumerge en la oscuridad? Fíjense lo hermoso del preámbulo y de la instrucción que le quiere dar el Señor a sus discípulos. A ellos también había que liberarlos de estos pensamientos que esclavizan, como a cada uno de nosotros. Ya el profeta Ezequiel en su capítulo 18 había empezado a hablar de este tema en los tiempos del destierro en Babilonia. Ya él como portavoz de Dios, como profeta de Dios, había hablado de que nadie paga
sino la propia responsabilidad individual. Lo que vamos haciendo con nuestra vida es lo que cuenta. No se viene acá, ¿no? Qué bueno volver a leer este versículo y entender qué nos dice hoy en pleno siglo XXI, donde tanta gente recurre a un montón de profesionales para que le ayude a sanar cosas del pasado que vienen arrastrando y condenando y esclavizando y opacando la vida del presente. Déjate iluminar por Dios. Y si pasa eso, es el lugar donde Dios quiere entrar para regalarte una mirada nueva a tu propia vida y que empieces a caminar por el camino de la libertad, es la verdad, ¿no? Fíjense simplemente cómo ya ahí no sacude. Ni él pecó ni sus padres, sino que nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Nos diría cada uno, sino que sucede así, Patri, para que se manifieste en esto la gloria de Dios. Obviamente somos seres humanos y lo que nos atravesó nos duele. Aquello que aconteció nos marcó, nos atravesó y nos dejó una herida terrorífica. Bueno, esa herida acariciala, porque es donde va a aparecer la ternura del Señor, transformándola y sanándola, aunque duela, aunque no sepamos, aunque no entendamos, como le pasaba a a este grupo de muchachos, ¿no? Inmediatamente, como es propio del Evangelio de Juan, habla como si estuviera hablando de otra cosa. Mientras es de día, debemos trabajar en las obras del que me envió. Acuérdense, de día con respecto a qué? A la fe, a la creencia, ¿no? Porque cuando venga la noche ya no se podrá hacer nada, porque donde no hay fe, hay inmovilidad, donde no hay creencia, hay parálisis, hay un poco de miedo, hay temor, ¿no? No hay vida, no hay creación. Acuérdense que la creación empieza con la luz. En el Génesis hablo, ¿no? Pero mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, y ahora viene una auténtica imagen veterotestamentaria. Va a la primera página de la palabra sagrada. Escupió en tierra, hizo barro, modeló una persona nueva como Dios, como el gran artesano, ¿no? Del Génesis 2, que tomó agua del manantial y barro y amasó una nueva criatura, habiendo aclarado lo anterior. La saliva, que tenía una connotación sanadora para los antiguos, la saliva contenía algo que curaba y sanaba. Entonces acá hay una nueva creación restaurada, saneada, nueva, levantada, transformada. Hizo barro y le puso ese barro en los ojos del ciego y le ordenó: ve a lavarte a la piscina de Siloé, Shiloh, Shiloh, el enviado, ¿no? De ahí la palabra mesiánica, ¿no? El enviado, aquel que viene en nombre del Señor. Y yendo, o sea, la obediencia del chico, le cree, es dócil a lo que Jesús le está proponiendo, hacer una criatura nueva. Me encanta porque no es magia, es trabajo del hombre. El hombre tiene que ponerse en camino para ir y conquistar eso que Dios me está ofreciendo. También depende de mí. Tengo que ir hacia.
En este caso, el agua en la piscina del enviado, en el enviado, ¿no? Que simboliza, acuérdense, yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo. Fíjense cómo está terminando este ciclo del agua y luz que vemos en el tiempo de Sukkot. A esa agua que soy yo, ve y lávate. Y cuando regresó, ya podía ver. Y muy probablemente de una manera nueva. Porque cuando el Señor nos transforma, no transforma solamente un ojo ciego en un ojo que ve, sino en una vida que aprende a ver de una manera diferente. Ahí está la transformación, no en el sentido de la vista, sino en la manera de cómo miramos la vida. Es absolutamente extraordinario. Esto que nos regala el capítulo 9 como corolario. Y acá nos vamos a quedar. La semana que viene vamos a continuar. Esto es para que regresen. Es como la serie de Netflix. El próximo capítulo sigue la semana que viene. Este, ojalá que podamos estar acá para seguir caminando juntos hacia la casa, ¿no? De esta manera nueva como nos regala el Señor. Así que bueno, una pregunta que no tiene nada que ver, pero que me llama la atención por gente que me está escribiendo. Todos ustedes recibieron el email de hoy, ¿verdad? María José, vos no lo recibiste. Sí, Patri, lo recibí ayer. Gracias. Ah, porque como estaba yo pendiente de que no, yo no, pero yo les ruego que se vayan al spam, porque muchas veces todo el mundo lo recibió. Los que no lo recibieron, como un ciclo, como que es algo periódico, me estoy dando cuenta, cada determinado tiempo, determinadas semanas, lo vuelve a mandar al spam. Porque yo les quiero contar algo. Yo no toco a nadie de la lista de emails. Solo agrego a los que me piden que no que quieren recibir porque son de otro grupo o de otra comunidad, ¿no? Entonces me piden empezar a entrar los miércoles, pero yo no borro a nadie, a excepción de gente que me pide, por favor, sácame de la lista, porque yo no puedo entrar más y para que no me sigan llegando. A eso sí lo saco, pero yo no toco a nadie del listado. Entonces, cuando ustedes vean que es el miércoles a la mañana tempranito y no tienen el email, por favor vayan a spam, porque yo lo envío siempre entre el martes cuando regreso de mis clases, que lo primero que hago es enviar el recordatorio para que puedan entrar, o el miércoles muy tempranito para ustedes, como a las 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, para que tengan el link a mano. Pero el link siempre es el mismo, siempre. O sea que si por alguna casualidad ustedes no llegaran a encontrar el email ese día, pueden entrar a otro que tengan, que el link siempre es el mismo porque ya Zoom no los cambia. Entonces eso es bueno que ustedes lo vayan sabiendo, ¿no? Para que no, porque hoy yo leía, discúlpame que no te podía contestar, estaba en clase, veía que entraban en el mensaje, no lo encuentro, no lo encuentro. Y yo no podía ya hacer nada porque estaba en clase y no quería interrumpir. Pero nada, les cuento esto para que puedan eh, verificar. Entonces, cuando lo tienen en el spam, ¿cómo se soluciona? Me lo contestan. Y al contestármelo, porque lo suele mandar spam, si ustedes reciben un montón de veces el email y no lo contestan nunca, ¿qué entiende la máquina? Que es un email basura, que es un correo basura. Entonces, si ustedes me lo contestan de vez en cuando, ya la máquina dice, ah, no, esto es un email que tiene respuesta, significa que está dentro de lo que es el grupo de comunicación de la persona. Así que nada,
me doy cuenta que pasa eso cuando durante mucho tiempo ustedes no me dicen gracias, lo recibí, sí, ok, una manito, cualquier cosa, pero es para que a ustedes no les vaya spam, porque si no les va a empezar a entrar en spam nuevamente. Así que bueno, nada, les mando un beso grande, espero que estén bien, que quédense pensando en todo lo que vimos hoy, que es mucho y muy profundo, y bueno, muy apropiado para este tiempo pascual que el Señor, que es la luz que viene a brillar, una luz que no tiene fin, pueda realmente ser la luz que vaya transformando nuestra vida y nuestra mirada, ¿no? Así que bueno, nada, que estén todos muy bien y tengan una hermosa, hermosa semana. Cuídense Gracias, muchísimo. Patri. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte para vos y para Luis. Un beso Gracias, grande, Patri. Gracias, Adri. Patri. Un beso de nada, un placer estar. Gracias, Patri. Chao.